Estoy viendo ya, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Por esperarnos también. Estoy viendo ya algunos pronósticos no tan maravillosos como nos tenían acostumbrados, más o menos diciendo que somos pues ya prácticamente una maravilla económica. La explicación es sencilla. Es decir, el Perú es un país que ha reducido pobreza, que ha crecido, que ha ganado una fama de estrella regional, sin hacer muchas reformas, pero teniendo la capacidad de aprovechar un entorno externo muy favorable, mucho más que otros países de la región. Lamentablemente, ese entorno externo favorable se ha comenzado a poner un poco más gris. Y eso lleva a reflexión porque no hemos hecho las reformas en los días de vacas gordas. Ojalá que el panorama no se siga deteriorando, porque, por ejemplo, el año pasado lo hemos cerrado con crecimiento, pero con exportaciones ya en una discreta caída. Ahora, León, hay economistas que, digamos, cuando hablan en público, hablan en difícil, ¿no? Como para que nadie los entienda, y hablan de políticas anticíclicas y demás, pero la gente quiere que le hablen en fácil. Vacas gordas, vacas flacas, guardan pan para mayo, etcétera. Y el sentido común lo que te dice es que cuando te sobra la plata, si no inviertes en educación o en reformas, cuando te falte la plata, obviamente no vas a invertir. Es más, probablemente vas a recortar. Hay un viejo dicho que dice que nada importa cuando la dicha llega, es decir, podemos hacer reformas en días holgados, pero también justamente el hecho que los días aprieten puede llevar, normalmente cuando llegamos a una situación de deterioro mayor, a tomar medidas lúcidas. Pero en el lapso vamos a seguir repitiendo que somos ricos, sí, eso sí. Y entonces la pregunta es si, digamos, si uno estudia el comportamiento de los gobiernos que, pudiendo haber tenido tanto el punto de vista de popularidad política como el punto de vista de caja, la posibilidad de hacer reformas que pisan callos, y no se ha hecho entonces, ¿qué podemos esperar de la época en la que tú de alguna manera anticipas de que a veces los gobernantes, justamente cuando las cosas aprietan, es cuando se ven forzados, digamos, a hacer reformas? Pero tú ves que haya reformas a la vista, porque daría la impresión que el Estado peruano, que se definió en su perfil en el siglo XIX y alguito que el siglo XX, está teniendo que funcionar bajo esas reglas en el siglo XXI y ya no da para más. Tenemos una excepcional capacidad de negación y de autocomplacencia. Es decir, cuando tomamos reacción o llamamos a los técnicos para cortar la casa es cuando ya hay incendio. Pero antes hay un lapso que se observa mucho en América Latina. Cuando comienza una situación de deterioro global, dicen que peor que el deterioro global es la respuesta inicial de los gobiernos sudamericanos. Las políticas internas resultan peores que la crisis. El año 83 se dio el famoso gran fenómeno del Niño, y las respuestas anticíclicas al fenómeno del Niño generaron una depresión de años. Entonces, muchas veces, y hay que tomar en cuenta, se dice, ya que el entorno internacional se ha puesto feo, ahora es el momento de la heterodoxia. Ya no se llama heterodoxia, pero de las barbaridades económicas, y eso hay que señalarlo desde ahora. O sea, ajustar en momentos donde las cosas se complican requiere liderazgo, y los liderazgos en esta parte del mundo son escasos. Ahora, hablando un poco del asunto propiamente minero, que es el factor de dependencia mayor en cuanto a las exportaciones y el ingreso de divisas al Perú, lo que se está viendo es que los precios internacionales están cayendo en algunos commodities como el cobre, por ejemplo, y que los volúmenes de exportación también empiezan a contraerse en la medida de que hay algunas minas que ya han agotado su producción, digamos, óptima. Y eso está determinando, por ejemplo, en el caso de Southern, en Cuajone y Toquepala, una reducción entre 10 y 20% de lo que va a ser dinero al canon para los gobiernos regionales de Arequipa y Tacna y Moquegua. ¿Cómo ves tú el panorama de minero en general y cómo van a lidiar los gobiernos regionales con esta reducción de ingresos? A ver, la indeterminación siempre paga factura. El sí o sí conga, pero no en la práctica, nos ha costado visiblemente a todos los peruanos
En el horizonte de grandes inversiones mineras global, a pesar de toda esta historia de la gran cola de personas que se morían por invertir en el Perú, el famoso pipeline que han repetido los gobiernos en los últimos años, lo cierto es que no estamos en la foto. No estamos captando inversión porque espantamos por inestabilidad, por conflictos y también por carga tributaria. Y en ese contexto, pues, nos vamos a enfrentar con una realidad concreta. No es solo que se afecten regiones como Cajamarca, que les va a costar una cierta reversión de pobreza de lo que habían recuperado en los últimos 10 años, el tener al señor Santos, sino que nos afectan a todos. Menores exportaciones, afán de seguir gastando más de lo que producimos, ha llevado que hayamos cerrado el año pasado con un déficit en cuenta corriente que es el más grande en términos reales de nuestra historia. Ni en los años en que hemos tenido pánico hemos tenido una diferencia entre exportaciones e importaciones de servicios tan grande. Es cierto, la economía ha crecido y en términos relativos bordea el 4%, pero deberíamos hacer todos los esfuerzos, primero, por tener un manejo macroeconómico moderado y luego por recuperar un dinamismo exportador. Y esto pasa por medidas que hoy día no se discuten, como dejar flotar el tipo de cambio, flexibilizar algunos mercados y ser menos depresores de la inversión. Somos un país que tiene una cola de inversores, pero que nadie decide invertir porque los espantamos. Ahora, el otro aspecto de la minería tiene que ver con los pequeños mineros, tanto los legales como los ilegales, pero que finalmente terminan vendiendo sus productos a los mismos grandes traders internacionales, y que obviamente también van a ver reducidos sus ingresos. Entonces, ¿cómo imaginas tú el impacto, ya no tanto en la gran minería, sino en la pequeña y mediana minería? En la última convención de economía que hicimos en la universidad, en la UPC, digamos ya a fines del año pasado, la conclusión central de la mayor parte de los invitados que trajimos es que no vayan a creer que este puñetazo no nos va a golpear. Y muchos de los comentarios sobre la economía peruana es que somos ultra resistentes, resilientes y que no nos va a pasar, pero la realidad es que hasta el más optimista escenario del Banco Central que acaba de soltar el día de ayer, dice que, bueno, ahora cuando menos hemos estabilizado. Estábamos en cerca de 10, estamos en 6, pero la realidad es que la inercia es bien clara y lo que tendríamos que hacer es hacer medidas mucho más agresivas, mucho más definidas que la que estamos haciendo. Estamos flotando, pero somos muy dependientes de lo que siga pasando afuera del Perú y las cosas que originalmente se nos ocurran. ¿Hay indicaciones de que se va a tomar estas medidas? No. ¿O hay indicaciones de que vamos a seguir con esta cosa maravillosa? Hay una cierta percepción de que vamos a querer flotar con gracia. A los gobiernos peruanos les ha ido relativamente bien en las últimas 3 administraciones. Hemos tenido excelentes precios. Toledo la primera vez se sacó la tinca, luego García ha tenido tinca. Ahora la tinca se está desinflando, pero en los 2 primeros años de Humala ha habido la tinca de los precios internacionales. El problema, por ejemplo, acordémonos qué pasó el año 2009. Los precios se cayeron y nos fuimos de bruces. Y todos mis amigos izquierdistas hablaban del fin del capitalismo, pero en pocos meses los gringos siguieron gastando, los europeos siguieron gastando a pesar de sus problemas y los precios se recuperaron. No tuvo nada que ver con política fiscal ni monetaria, fue simplemente precios. Ahora los precios han dejado de crecer y comenzaron a deteriorarse. Ya los términos de intercambio tienen una tendencia de deterioro y aquí cabe la pregunta si realmente vamos a ser resilientes o siquiera vamos a tener la capacidad de hacer un manejo fiscal más adecuado, tratar de ordenar el esquema tributario que ya llega a 16.3% del PBI, pero es sobre los mismos, que son los que hoy día requerimos que exporten más y sean más competitivos, que tomemos medidas para atraer mucho más inversiones de manera más definida. Un sí o sí, que termina siendo no, destroza la reputación de un presidente. Y la otra herramienta que depende mucho de la minería es la bolsa. ¿Cómo ves tú el escenario de bolsa frente a esta depresión, digamos, de los precios y exportaciones de minerales? A ver, la bolsa en el Perú está muy alimentada por una fuerte distorsión. El ahorro en el Perú en el pasado era bancario, ahora es bancario y no bancario, fundamentalmente AFPs. Las AFPs están obligadas por la regulación, no por decisión de las AFPs, a quedarse timbeando en Lima y la bolsa ha tenido rentabilidades altísimas, subidas y caídas. Estamos en medio de una reforma AFP justo cuando los precios comienzan a deteriorarse.
esos grandes predictores de la recaudación hacen pensar, a mí al menos, que yo sospecharía el contenido fiscal de la reforma de AFP. Porque miremos lo que pasó en Argentina. Primero se fue regulando y regulando las AFP, se les deterioró, y cuando ya estaban en situación deplorable y eran impopulares, el gobierno se quedó con lo que quedaba, porque ya lo había utilizado. Hay que ser muy cauto en esto de la bolsa. A la bolsa es un mercado, déjenlo libre. La plata de los trabajadores se debería diversificar globalmente. Estas regulaciones que están obligando a que la gente tome comisión por saldo si es que no hace una cola o un trámite, son visiones básicamente intervencionistas que van de la mano con un debilitamiento del sistema, desde mi punto de vista. Minería en inversiones bastante endurecidas. Exportadores muy preocupados por la coyuntura internacional, pero no solamente por la coyuntura internacional. Agroindustriales tremendamente preocupados, etcétera. Es decir, los sectores económicos da la impresión de que tienen se les ha arrugado un poquito la mirada y la frente, pero la pregunta es si esto va a seguir, cuál va a ser la respuesta política a esta situación. ¿Cómo se va a responder políticamente ante esto? Es mucho mejor mirar largo plazo que corto plazo. Mirar largo plazo implica reconocer que la hicimos, que en los últimos 10 años es uno de los países que más ha crecido en el planeta, pero que todo este crecimiento solo implicaba una recuperación del sitial relativo, que no era de país rico, que teníamos en los 60. Estamos 5 puntos del PBI y corregido por paridad, 15 puntos por debajo del PBI de los 60 como ratio del PBI norteamericano. O sea, el Perú todavía tiene mucho por hacer, siquiera para recuperarse de lo que pasó con el Velascato y la Constitución del 79, donde ese país se convirtió casi en africano. ¿Qué tenemos que hacer? Incrementar nuestra apertura, mantener nuestra estabilidad, ser mucho menos pasivos, más agresivos. Los países que se desarrollan lo hacen a pesar de los precios internacionales. O sea, ¿podrá hacerlo el gobierno? La historia muestra que los países que tienen determinación y visión lo hacen, y en América Latina esto nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Somos ¿por qué? Porque zona de perdedores. Tenemos inversiones estancadas, digamos, en materia de ¿Por qué bloqueamos la inversión? Porque tiene que haber un giro para hablar político. en sencillo, no tenemos palabra, tenemos un alto riesgo de expropiación, gastamos mal lo que tenemos, no abrimos suficiente nuestra economía. Fíjese, un buen ejemplo para compararnos. En 1960 nuestro coeficiente de apertura y nuestro ingreso por habitante era grosso modo similar al de Singapur. Hoy día el de Singapur es 10 veces más que el nuestro y su tasa de exportación 10 veces más que el nuestro. O sea, la receta está a la vista. Tenemos que ser más agresivos, mirar largo plazo, educarnos más, captar más inversiones. El Estado tiene toda la plata del mundo, nunca ha tenido más plata, pero nadie monitorea resultados. Se paga un montón de servidores públicos que no deberían estar en el servicio público, y a la gente decente que hay en el servicio público no se le trata bien. Entonces hay que ordenar la casa y mirar el largo plazo, más que mirar el corto plazo, que viene feíto. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Ha sido muy amable el economista Carlos Adriancén y su análisis sobre la coyuntura económica y las consecuencias que esto puede traer, y en este mismo año ya, y cómo va a repercutir eso en el escenario político.